Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio? Ok, Sí se escucha. súper. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por ser puntuales. Por favor, tratemos en todo el módulo de ser lo más puntuales con los horarios para también que podamos terminar a la hora que tenemos previsto. Darles la bienvenida a todos, a todas, a este segundo módulo del Diplomado de Incidencia Política en Fortalecimiento a al Sistema de Protección. Iniciamos nuestro segundo módulo. En este caso, bueno, voy a hacer una pequeña presentación como parte de esta coalición, de esta alianza interinstitucional que se ha realizado acá en la ciudad de La Paz, gracias a la USFA, la Universidad San Francisco de Asís, pero también a la participación de Fundación En del Alto, Munas Cuyaquita, la Fundación Alalay, CEPROSI también que está formando parte en esta versión, en esta primera versión del módulo del Diplomado de Incidencia Política. Darles nuevamente las gracias por su participación, por el interés que van mostrando en poder especializarse un poco más en una temática que para nosotros en experiencia vemos que es una habilidad, pero también es un conjunto de conocimientos y de prácticas que son fundamentales para que como organizaciones de sociedad civil podamos fortalecer el rol que tienen las instituciones que son garantes de derechos, ¿no? En este caso, todas las instituciones que formamos parte de esta organización vamos trabajando con niñez, adolescencia, mujeres, comunidades de orien- perdón, comunidades diversas, personas también con discapacidad, con diferentes discapacidades. Y la idea de este diplomado y de los diferentes módulos es de que podamos adquirir y desarrollar diferentes habilidades que nos permitan sumar a las habilidades que ya tenemos de manera profesional. Estamos acá bastantes profesionales del área social, psicólogos, abogados, abogadas, trabajadores sociales, cientistas en educación. Tenemos también a servidores policiales de alguna manera. Y la idea es que desde nuestros diferentes roles y desde las diferentes instituciones en las que estamos trabajando actualmente y vayamos a conformar en el futuro, podamos generar una incidencia, podamos generar impacto o potencializar este impacto a favor de las poblaciones en alta vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, bueno, agradecer a la universidad nuevamente que nos ha permitido hacer realidad esta idea, este sueño que en muchas ocasiones habíamos conversado. En Bolivia no tenemos muchas experiencias en antecedentes de formación en educación superior, en este caso posgrados, respecto a incidencia política, y acá se está sumando la experiencia de muchas instituciones. Mi nombre es Anelis Cruz, soy actualmente coordinadora de uno de los proyectos que tiene la Fundación Munasin Cuyaquita. Esta es una organización que ya viene trabajando aproximadamente 17 años en Bolivia. Es una obra social de la Diócesis del Alto de la Iglesia Católica. Ha sido muy fuertemente impulsada por Monseñor Eugenio Scarpellini, que en paz descanse, que ha sido Monseñor acá en la Ciudad del Alto, en la diócesis. Y bueno, gracias a él y a nuestro director, que también es nuestro mentor, nuestra inspiración y nuestro líder, el padre Ricardo Giavarini, la fundación va trabajando ya en Bolivia, no solamente acá en La Paz, en el Alto, con niños, niñas, adolescentes en situación de comercio sexual, víctimas de explotación sexual comercial. Y en los últimos años también hemos ido extendiendo este trabajo a población que está en situación de movilidad humana. Como ustedes saben, hemos tenido bastantes periodos en los que tenemos llegada de población venezolana, tanto en tránsito como también con vocación de residencia. Y en ese sentido, esta situación que genera y suma vulnerabilidades hace que la población sea víctima de trata de personas, de explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, y estas situaciones ponen en bastante riesgo el ejercicio de derechos de nuestras poblaciones, ante todo niños, niñas, adolescentes, a quienes institucionalmente debemos todo nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido, bueno, la fundación tiene su oficina principal acá en la Ciudad del Alto, en La Paz.
Tenemos también un equipo de intervención en la ciudad de Santa Cruz. Justamente nuestra docente del módulo 2 está en la ciudad de Santa Cruz, la doctora Paola Rospigliosi, que en un momento la voy a presentar y la van a conocer durante todo el mes. También tenemos un equipo de intervención en la ciudad de Cochabamba. Tenemos intervenciones muy precisas en la ciudad, en el municipio de Rurrenabaque, de Saguadero, Caranavi. Hemos tenido intervenciones en el municipio de Uyuni también. Y esto nos ha permitido comprender otros contextos y otras realidades en los que también la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes ha encontrado espacios donde poder vulnerar y dañar mucho más a la población, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo y es también importante el poder contar con la participación de diferentes sectores acá y de diferentes instituciones en el diplomado, porque de alguna u otra manera logramos unir este esfuerzo para poder contribuir a que los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes puedan ser escuchados, puedan ser protegidos y ante todo que ellos puedan ejercer sus derechos y hacerlos reconocer en diferentes contextos, ¿no? Eh, Sin más, voy a pasar a presentar a nuestra docente, la doctora Paola Rospigliosi Mita. Ella es abogada con mención en Derecho Internacional, está titulada por la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una sólida formación académica y amplia experiencia en el ámbito jurídico. Posee actualmente una maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, que ha sido avalado por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Además, cuenta con diferentes diplomados y posgrados en el Sistema Plurinacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, resolución de conflictos, justicia constitucional, gestión de políticas públicas y pensamiento feminista, entre otros temas. Su trayectoria profesional incluye alrededor de 10 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, desempeñándose ante todo como abogada patrocinante, profesional del servicio al pueblo y asesora legal en instituciones como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el SEPDAVI, la Defensoría del Pueblo y ya en la Fundación Munacín Cuyaquita nos viene acompañando más de 3 años. Ha trabajado en este tiempo activamente en la atención y defensa de sobrevivientes de violencia, sobre todo mujeres, niñas y adolescentes, y población desplazada por la fuerza o por situaciones de conflicto social. Ella es miembro y fundadora de la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil. Todo lo que les he ido comentando creo que es un poquito de la experiencia que vamos a ver plasmada también en este segundo módulo que se va a desarrollar en este mes de septiembre. Para ello, por favor, les voy a pedir toda la atención, el respeto y aprovechar ante todo la experiencia y los conocimientos que la doctora Paola pueda brindarles a ustedes. Con ello, por favor, doctora Paola, le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que pueda iniciar su clase. Muchas gracias. Muchas gracias a mi colega Nelis. Un saludo y un abrazo a todas y todos. Les mando calor desde acá de Santa Cruz y espero que durante estos días o estas noches que tengamos las clases podamos compartir, hacer un diálogo de conocimientos y de experiencias también. Valoramos mucho el esfuerzo que hacen las instituciones para poder estar en este proceso de formación y de capacitación y también queremos valorar su tiempo. Entonces, de manera inicial, bueno, hablábamos también con Annelies de poder respetar a la puntualidad de las personas que llegan temprano y que llegan a la hora en todo caso, y que hacer que todas las clases comiencen temprano y tratar de terminar también puntualmente, ¿sí? Entre estos mensajes que le vamos dando, mensajes comerciales, entre comillas, también decirles de que en la plataforma ya está subida la primera actividad, que es un foro. Este foro tiene su puntuación y la idea en este foro es que cada persona vaya contando desde su experiencia cómo trabaja con los derechos humanos, qué necesidades también han visto desde su función como servidores públicos. Entiendo que la mayoría hace un trabajo público, entonces que nos puedan compartir cuáles son las limitaciones también que tienen, que viven, que
en lo cotidiano sienten que hace falta para ejercer realmente o a profundidad el rol que ya lo vienen haciendo. ¿Ya? Entonces, esta primera actividad en el foro tiene una semana que va a estar vigente hasta el 7 de septiembre. Entonces, yo les pediría que lo vayan revisando, vayan respondiendo de la manera más sintética posible, pero que nos cuenten su experiencia, que a nosotros también nos va a servir para hacer un pequeño diagnóstico de cómo están los servicios de nuestras instituciones realizándose actualmente. Voy a compartir pantalla y vamos a ir abordando el primer tema. A ver, ahí vamos a compartir. Ahí, ¿me confirman si lo pueden ver? ¿Sí? Sí, Paola, podemos ver tu presentación. Eso, muy bien. Muchas gracias, Adel. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar del de nuestro módulo. Este módulo ha sido denominado el Estado, su estructura y los actores claves en torno a los derechos humanos. La idea es que no sea tan formal, tan teórico, sino más bien que vayamos hablando como se ha planteado en el foro también, de las prácticas y del trabajo que hacemos cotidianamente nosotros como servidores públicos, como servidores de diferentes instituciones que trabajamos con la niñez y adolescencia, que trabajamos con sectores que están en alguna situación de vulnerabilidad, pero que también tengamos esta base teórica de manera complementaria. Entonces, este módulo inicial, o en el módulo 2, está dividido en 4 unidades, que las pueden ver acá. La primera unidad nos va a permitir conocer de manera general el concepto y las funciones del Estado. Después vamos a abordar lo que es el marco legal de los derechos humanos. Vamos a continuar con lo que son las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos como tal. Y también vamos a hablar de lo que es el Estado y la violencia de género. Ahora sí. Comenzamos con lo que es la primera unidad. Vamos a hablar de los conceptos y funciones del Estado. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el Estado? Probablemente algún colega formado en el ámbito del derecho ya conoce este concepto que se va estudiando los primeros años en la universidad. Si alguien se anima a compartirnos la definición que conoce, el micrófono está abierto en este momento. Listen. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Nils Castillo. Buenas noches, Nils. ¿Cuál es el concepto que usted conoce sobre Estado? Bueno, un concepto general y quizás resumido es que el Estado es una forma de organización social, ¿no? Ya. Social, política, jurídica, Ujú. que define pues la sociedad, ¿no? Cómo funciona, de qué forma se lleva, cuáles son las reglas para su buena convivencia. Y bueno, se definen muchos otros aspectos como, qué sé yo, territorio, población y demás, ¿no? Pero básicamente es eso. Ya, muy bien, muchas gracias, Nils. Paola Blanco. Buenas noches, mil disculpas por la camarita, estoy teniendo problemas de conexión, pero en cuanto se arregle. Pero bueno, yo he estudiado ciencias políticas y bueno, creo que igual la definición de Estado lo hemos visto desde que hemos entrado a la universidad y creo que el concepto general es esa organización territorial, la organización social, la organización política de una sociedad que va a ejercer cierto poder y soberanía, ¿no? Sobre un territorio específico, ¿no? Y que se va a organizar en distintos poderes, como los conocemos en nuestro territorio. Cada territorio tiene una particularidad de estado y, bueno, creo que es eso en pautas generales, ¿no? Muchas gracias, Paola. Muy bien, como nuestros compañeros ya nos han compartido, el Estado es una... Ah, ok, Hernán, tiene la palabra.
Bueno, perdón, muy buenas noches a todos. Un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, para mí, en mi opinión, ¿qué significa Estado? ¿No? Es organizar, tener un orden, ¿no? Que pueda apoyar a diferentes grupos de personas. También un tema de territorio, que dé esa seguridad en ese orden, ¿no? En esa organización. Justamente el tema de justicia, la accesibilidad, el servicio, que todas las comunidades puedan tener esa oportunidad en general. Muchas gracias, Hernán, por su participación. Buenas noches. También podríamos definir Gabriela. buenas noches. También les puedo definir lo que es el Estado. El Estado es la sociedad organizada políticamente y jurídicamente en el territorio boliviano, también se podría decir. Ok, muchas gracias, Gabriela, por su participación. Entonces, rescatando lo que... Alain. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Quizá un Claro. aporte adicional, un ¿Está muy elemento bien? clave que es a la estructura y a la condición que establece esta organización en la sociedad es el poder político, ¿no? Territorio, sociedad y poder político, que comprende o sustenta el hecho que las normas sean en algún momento coercitivas. Ya, muy bien. Muchas gracias, Alain. Las diferentes participaciones nos ayudan a tener una idea más clara y más concreta de lo que es esta definición. Aquí les comparto 3 definiciones de diferentes autores. Uno de ellos, que es un famoso jurista, Cabanelas, nos indica que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior de ese territorio y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores, ¿no? A otras sociedades jurídicamente organizadas. ¿Qué nos dice Duguit? Duguit nos dice que la palabra Estado designa a toda sociedad humana en la que existe una diferencia política consagrada y una autoridad, ¿no? Esta autoridad es política. Finalmente les rescato este concepto de Bodino, que nos señala que un Estado es un conjunto de familias que forman una sociedad y que de esta sociedad nace el Estado. El Estado necesita una forma de organización, evidentemente, y Bodino señala de que esta organización es el gobierno, donde el pater familia se convierte en un ciudadano cuando sale de su casa y actúa en la calle en unión a otros que como él son padres de familia. Estos conceptos nos van mostrando, nos van ayudando a entender cómo se ha ido organizando el Estado y cuál ha sido su evolución. No nos olvidemos que en los orígenes de la humanidad se tenían lo que se llamaban las hordas, las tribus, que poco a poco fueron mejorando su ciencia, se podría decir, sus habilidades, tanto para sobrevivir como tal, y esto permitió y les hizo notar de que necesitaban algún tipo de organización. Llegó de esa manera a tenerse inicialmente este vínculo consanguíneo con la madre y tener el matriarcado como un origen de la sociedad, posteriormente el patriarcado como una respuesta a ese poder absoluto que tenían las mujeres en una determinada época de nuestra historia, y este patriarcado fue lo que se fue estableciendo a lo largo de la historia, ¿no? Por eso estos conceptos que nos presentan estos autores van vinculados a estas otras características que tienen los, en todo caso, ciudadanos o los varones también. Ahora vamos a conversar sobre los elementos del Estado. Cuando nuestros compañeros hacían uso de la palabra, nos hablaban de, es una sociedad que está organizada jurídica y políticamente, que ejerce soberanía, y básicamente en lo que es teoría del Estado se habla de estos 3 elementos, ¿no? Se habla de un cuarto que llegaría a ser la soberanía, pero para no complicarnos en discursos filosóficos, vamos a concretar
de que un estado tiene básicamente estos tres elementos, que son población, que es el gobierno y que también es el territorio. Enseguida vamos a conversar sobre cada uno de ellos. En este primer concepto vamos a hablar de lo que es población. Y tenemos que entender que la población no son simplemente personas que como en una fábrica van saliendo del mismo tamaño, de la misma forma, son personas diversas. Les hago la pregunta y quiero también escuchar sus opiniones. ¿Cómo es la diversidad de población en nuestro estado? Pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Sí, Paola. Sí, ¿cómo está? Creo que Bolivia reconoce la plurinacionalidad, ¿no? Eh, sí, esa plurinacionalidad, que existen muchos pueblos, muchos grupos, poblaciones diferentes, con costumbres y particularidades propias, ¿no? Ok, gracias. Fabiola. Bueno, sabemos que en nuestro país entonces hay múltiples étnicas y sobre todo poblaciones, ¿no? Entonces en la que esté el occidente, el oriente y que bueno, y que están reconocidas también las etnias que son las poblaciones indígenas. Ya, muy bien, gracias, Fabiola. Antonio. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya, justamente la Constitución del año 2009 reconoce, ¿no?, las 36 nacionalidades que están esparcidas en nuestros diferentes departamentos, reconociendo su cultura, su origen, su tradición, inclusive su propia normativa, ¿no? Lo que hace que seamos un Estado plurinacional, como bien lo han dicho, tanto en lo de nacionalidades como en lo jurídico. También tenemos la justicia indígena, originario, campesino. Y por otra parte, la Constitución del 2009 de igual manera ha coberturado inclusive estos grupos vulnerables, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres en situación de riesgo. Todo ello en relación a la población la hace muy diversa, ¿no? Y al ser muy diversa y variable, también es bastante complejo poder satisfacer a todos estos grupos en sus diferentes requerimientos. Exacto. Muchas gracias, Antonio. Hernán. Bueno, aquí ahora, hoy en día en Bolivia, hay muchas diferencias, muchas diversidades en cuestión del idioma, la identidad, la cultura, el lenguaje. Por ejemplo, los sordos tenemos una identidad, ¿no? Justamente que es la lengua de señas boliviana la que utilizamos. Los afro-bolivianos, por ejemplo, es otro. Y los mestizos, ¿no? Los mestizos también que son muy aparte, un tema de la cultura y eso básicamente. Muchas gracias, Hernán. Exactamente. Como lo han dicho, no solamente tenemos un tipo de diversidad a la que podríamos mencionar cultural. Hemos hablado de naciones, hemos hablado de lo que pueden ser las poblaciones indígenas, de las diversidades como las personas sordas que tienen un propio idioma, que son el idioma de señas boliviano, por ejemplo, que es parte de su identidad. También tenemos lo que son las diversidades sexuales que forman una identidad para cada persona, ¿no? Y que son parte de nuestro estado también. La diversidad generacional, porque tenemos infantes, tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Toda esa diversidad, sin exclusión, forma parte de lo que es la población. Pero es importante también que hablemos de este concepto de ciudadanía y nacionalidad. La ciudadanía es básicamente una cualidad que se le asigna a un determinado ciudadano y esto históricamente también tiene un trasfondo, ¿no? No olvidemos que en los albores del siglo XX teníamos una sociedad segmentada y como ya habíamos mencionado, donde ciertos hombres, cabezas de familia, eran considerados ciudadanos.
quienes no eran ciudadanos, los afrodescendientes, las mujeres, los niños, los jóvenes, los pobres, los indígenas, ¿no? No eran considerados ciudadanos, porque para poder participar en temas políticos, en temas de la sociedad, tendría que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Como era en Bolivia, tenían que tener cierta posición social, cierta formación, ¿no? Y en nuestro contexto, recién en el 52 se amplía esta brecha en la que se incluyen la participación de comunidades indígenas, lo que ha sido entre los logros de ese movimiento social, el voto universal, ¿no? Entonces, la ciudadanía es ejercer ese derecho o ese vínculo que se tiene con el Estado, con el gobierno. A diferencia de la nacionalidad, porque la nacionalidad es un vínculo jurídico, un vínculo legal que une al individuo con el Estado, básicamente bajo dos principios. ¿Cuáles son estos dos principios? El derecho del suelo, o sea, de nacer en un determinado territorio, que es como que el concepto más universal, por lo menos en este lado del continente o en el continente americano, por lo menos utilizamos este derecho de suelo en el que si yo nazco o yo doy a luz a un niño que nace en Ecuador, pues el niño es ecuatoriano. Si ese niño nace en Panamá, el niño es panameño, ¿no? No hay mucho problema cuando hablamos de este concepto. Sin embargo, se tiene por el otro lado, el otro concepto que es el jus sanguini o el derecho de sangre, que nos habla de que la nacionalidad se hereda por sangre, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en muchos de los estados árabes en los que el niño que nace no tiene la nacionalidad del territorio en el que nace, sino hereda esa nacionalidad de su padre, ni siquiera de su madre, ¿no? Sino lo hereda de su padre. Entonces, ahí también entendemos que la persona que forma parte de esta población puede tener otro tipo también de diversidad o de condición que la vincula a un determinado estado. Tenemos un caso, por ejemplo, que atendemos a una persona que viene de nacionalidad siria, tiene la nacionalidad siria, pero en el pasaporte dice que nació en China, ¿no? Y esa persona está en un tercer país, que es Bolivia, por ejemplo. Entonces, si bien esta persona tiene una nacionalidad, esa nacionalidad la vincula con un estado determinado, pero también por estar presente en otro territorio tiene otro tipo de derechos y de obligaciones como una persona extranjera, ¿sí? Cuando hablamos también de población, hablamos de que todas las decisiones que tome un determinado gobierno en un estado van a ser inherentes a las personas. He ahí la importancia de hablar del concepto de población. Porque si el Estado va a tomar alguna determinada decisión, alguna determinada medida, tiene que medir si se va a afectar o no al grupo de personas a las que está gobernando. Entonces es importante hablar de los derechos que van a tener estas personas y de lo que es el concepto posterior, la correcta lectura de la realidad de la población. Muchas veces y muchos gobiernos en diferentes contextos han fallado o no han logrado dar respuesta a las necesidades de la población y han sido sacados del gobierno, en muchos casos, derrocados, entre comillas, porque no sus propuestas, por ejemplo, de gobierno o las acciones y las determinaciones en cuanto a políticas públicas no han estado a la altura de la realidad de esa población. Entonces, es importante que cuando analicemos este elemento, no solamente hablemos de población como el primero, segundo o tercer elemento de lo que es el Estado, sino hagamos referencia a que es importante conocer estos cuatro elementos de la población: la diversidad, la ciudadanía, los derechos de las personas y realizar una correcta lectura de ese contexto en el que cada persona vive, en el que estas personas viven. Ahora, les hago una consulta antes de pasar a hablar del otro elemento.
Cuando hablamos de ciudadanía y nacionalidad, y sabemos que los menores de 18 años no son ciudadanos, ¿cómo y por qué es importante garantizar sus derechos? ¿Qué opina? Elizabeth. Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Bueno, respecto a la pregunta, considero que se escucha, ¿verdad? Sí, sí, escuchamos. Hola. Ok. Bueno, la pregunta considero que por eso también existe la responsabilidad de los adultos, ¿no? Respecto a los menores de edad, en este caso niñas, niños y adolescentes. Creo que como personas adultas, incluso si somos los padres los que estamos al cuidado de ellos, o tal vez son otros los cuidadores, ¿no? Normalmente eso es lo que pasa en nuestra sociedad, no siempre son los padres, los progenitores, sino son los tíos, los abuelos, de pronto un familiar cercano, quienes se hacen cargo del cuidado de los menores, de los niños, niños y adolescentes. Entonces es ahí donde ejercemos esa responsabilidad sobre las niñas, niños y adolescentes. Con ello garantizamos la protección y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Perdón que sea tan redundante, pero es que decirles cada vez menores ya está ¿no? Claro. saliéndose un poco del contexto en la que tenemos que hablar de ellos. Entonces, básicamente es eso, pienso yo, ¿no? Que como mayores adultos ya somos responsables de no solamente inculcar valores, principios, sino también del cuidado y la protección de las niñas, niños y adolescentes, que estamos al cuidado de ellos. Muchas gracias, Elizabeth. Madeleine. Y bueno, o sea, creo que en principio se garantiza los derechos a través de de la normativa, ¿no? Tanto de la nacional como internacional, que si bien, digamos, estos niños no pueden ejercer su derecho ciudadano como tal, ¿no? Porque obviamente no son mayores de edad, pero sí, digamos, a partir de la nacionalidad y de los tratados internacionales y de la legislación nacional, ellos, por ejemplo, ya desde que nacen tienen derecho a ser registrados, ¿no? Tienen derecho al nombre, tienen derecho a la familia. Entonces, son estos derechos reconocidos que ya el Estado los garantiza y que nosotros tenemos la corresponsabilidad de exigir, pero también como padres de garantizar que se cumpla todo esto que está en la normativa, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Madeleine. Paula. Buenas noches, licenciada. Buenas Respecto a noches. lo que consultaba, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, es importante garantizar el derecho a la nacionalidad porque es algo fundamental en el ser humano, ¿no? Como derecho internacional básico, el derecho a la nacionalidad es fundamental ya que está considerado en varios convenios, toda la Convención de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente. Además, el acceso a los derechos permite dar ese reconocimiento legal a cualquier persona, lo cual es necesario para que pueda acceder a otro tipo de derechos, ¿no? Eso quería compartir. Gracias. Está bien, Paula, muchas gracias. Me gustaron mucho las participaciones ahora porque nadie se limitó a decir, bueno, los niños, niñas, adolescentes no son ciudadanos y bueno, nosotros vemos que tienen unos derechos limitados y no. Y ya. Me gustaron las opiniones porque se reconoció este rol de garantes que tenemos los adultos, de garante que tiene el Estado con relación a los niños o a las niñeces, a los adolescentes también, porque en el fondo se tenía, y no es parte del módulo, pero sí es bueno compartir también algunos contenidos. Anteriormente se tenía otro tipo de visión con relación a la niñez, ¿no? Que es como nos hizo notar Elizabeth en el uso adecuado de la terminología. Antes se los entendía como menores,
¿no? Los niños eran menores quizás inicialmente por entender un límite de edad y el que es mayor o el que es menor, pero se entendía esta minoridad también como una incapacidad, ¿no? Una incapacidad de actuar, de decidir, de opinar, de limitar el ejercicio de sus derechos. Y si bien el adulto era responsable de la protección, también era responsable de la toma de decisiones y muchas veces ejercía muchos abusos con el tema de la niñez. Entonces, a través, y lo vamos a ver más adelante, de las convenciones internacionales y la normativa que ha ido creándose a lo largo de este último siglo XX y el siglo XXI, a favor de las personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, ha permitido de que se reconozca, que se pase de esta doctrina de situación irregular de la niñez a poder entender de manera integral lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, y reconocer principalmente este derecho o bueno, sí, básicamente es un derecho, ¿no? La participación y el poder brindar ese reconocimiento a la niñez y a la adolescencia para que en adelante no solamente ellos puedan ser sujetos de derechos de una manera pasiva, ¿no? Sino puedan ser sujetos activos de derechos también. Y rescatar también la última parte que nos decía Paula respecto al derecho a la nacionalidad, porque es importante hablar de que la niñez, los niños que nacen, más allá de pertenecer a un territorio o tener el derecho de sangre y ejercerlo para poder heredar alguna nacionalidad, debe garantizárseles el tener una identidad, porque el derecho a la identidad es como la primera puerta para poder ejercer los otros derechos, ¿no? También en algún momento vamos a hablar de los derechos humanos como tal, de las diferentes generaciones, para poder abordar un poquito e hilar un poquito más fino al respecto. Ahora vamos a pasar ya al otro elemento, que es el territorio, ¿sí? El territorio básicamente es la porción geográfica que ocupa un estado, ¿no? En la teoría nos hablan de que tienen dos funciones, una función negativa y una función positiva. Los elementos del territorio son básicamente el suelo, que es la tierra por donde caminamos, el subsuelo con relación a lo que está por debajo de la tierra, que podrían ser los recursos naturales, que son también propiedad de un determinado estado. También son considerados como elementos del territorio las aguas interiores, ¿no? Los ríos, los lagos, las lagunas, etcétera, que están dentro del territorio demarcado por una determinada frontera. También se considera lo que es el espacio aéreo y el mar territorial, ¿no? Que es una determinada porción de mar con su costa que forma parte de un determinado estado. Y bueno, con la evolución de las diferentes organizaciones supraestatales, estos elementos se han ido definiendo, se han ido delineando de la mejor manera posible, pero siempre tenemos ahí algún punto para poder analizar o para poder debatir. También tenemos que entender que estos elementos no son estáticos, ¿no? Que, por ejemplo, Bolivia en 1825 tenía un determinado territorio y a lo largo de su vida republicana perdió más o menos la mitad de ese territorio, ¿no? Llegando a ocupar actualmente un territorio con bastantes limitaciones, como ya las conocemos, ¿no? No tenemos una salida soberana al mar, y son temas que querramos o no reconocerlo, van afectando también a cómo vive esa población que ya hemos descrito en este territorio en el que nos encontramos. Estas dos funciones que les mencionaba, la función negativa y la función positiva, se circunscriben, o bueno, la negativa, por ejemplo, es poner fronteras, es decir, poner límites a la actividad de ese territorio. Nuestro territorio tiene una frontera muy amplia con diferentes países, por ejemplo, y la función negativa nos hace limitar el accionar de las instituciones y el actuar de la población
para que no exceda ese límite, ese territorio, ¿no? Si no me equivoco, hace unos días había un caso de unos policías bolivianos que han sido encontrados en territorio chileno porque habían realizado algún volteo o algo así, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una muestra de la función negativa del territorio, porque estas personas que podían ser funcionarios públicos bolivianos fueron encontradas en un territorio que no era suyo. Y obviamente el Estado chileno, en ejercicio de su soberanía, tiene que hacer cumplir su normativa, ¿no? Puede llegar o puede escalar a un nivel diplomático este debate o este conflicto, pero por lo pronto ahí nos sirve de ejemplo de cuál es la función negativa del territorio. ¿Sí? A nivel de la función positiva, pues básicamente el territorio nos sirve para poder dar lugar a la población en cuanto a los diferentes recursos que hemos mencionado, en cuanto a que la población dentro de ese territorio puede ejercer un tipo de economía, ya sea dedicándose a la agricultura, ya sea viviendo en las ciudades, ya sea viviendo de algún tipo de recurso que le pueda dar la naturaleza, entre comillas, ¿no? Pero también tenemos, y ahí se va ordenando y se va modulando a través de los órganos supraestatales el cómo se debería manejar ese territorio. Y ahí también parte otro debate con relación a la soberanía, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, a partir de esto que son los parques protegidas, las áreas protegidas y los parques, ¿no? Que no necesariamente responden a una decisión solamente del Estado, sino responden a unos lineamientos que vienen desde el ámbito internacional para proteger ese se podría denominar pulmón ecológico, ¿no? Como por ejemplo es el Amazonas o como son otros territorios que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, que nos permiten mantener y conservar esa diversidad de ecosistemas que tenemos, ¿no? Eso también forma parte de nuestro territorio. Y bueno, el último elemento que hemos identificado en cuanto a lo que es el Estado sería el gobierno. ¿Y qué es básicamente el gobierno? El gobierno es la instancia en la que se puede ejercer el poder o el imperio, ¿no? Cuando habíamos leído las primeras definiciones del Estado, entendíamos de que son representantes, o bueno, inicialmente los padres de familia, quienes se iban organizando para ejercer determinado orden u organizar a la comunidad o a la agrupación a la que iban representando. Entonces el gobierno es precisamente ese ejercicio de poder o esa forma de imperar con relación a las otras familias y a las personas que forman parte de nuestro territorio. Y existen diferentes tipos de gobierno, ¿no? Cada gobierno, de acuerdo a lo que es su estado como tal, pues ha ido y históricamente también se han ido promoviendo diferentes tipos de gobierno. Algunos estados les ha funcionado un tipo de gobierno, a otros no, y han ido probando otros tipos de gobierno. Y entre estos, por ejemplo, podríamos mencionar lo que es el estado unitario, el estado federal, ¿no? ¿En qué se pueden diferenciar? Pues básicamente en cómo administran los recursos que tienen, ya sea de una forma centralizada. Nosotros como Estado boliviano hasta el 2009, pues teníamos esa forma, ¿no? de vida como Estado, de organización de gobierno, que era un Estado unitario. Países como Estados Unidos o como Brasil tienen un Estado federal en el que cada territorio tiene su propio gobierno y este gobierno tiene su propia normativa, su propia forma de manejarse, pero tienen cierta conveniencia, o sea, deciden tener una norma que funciona en todo el Estado como tal, ¿no? En muchos países como en Brasil, les digo, les ha funcionado este tipo de gobierno. En países como España, en el que tienen un gobierno en el que se respeta mucho el tema de las autonomías y se ha procurado entender y delimitar estas autonomías con
el respeto y la identidad cultural de cada región, pues también les ha funcionado, ¿no? Y bueno, nuestro país, que en algún punto ha sido de este Estado unitario, ha pasado a ser un Estado que se ha autodenominado plurinacional porque pretende reconocer a las naciones que ocupan diversos territorios en nuestro país, en nuestro Estado, ¿no? Vamos a pasar. Es importante hablar de lo que es el Estado de Derecho y básicamente este concepto nos ayuda a entender de que el Estado, una de sus principales responsabilidades es brindar normas, brindar leyes y mantener un determinado orden, ¿no? Entonces, ¿qué sería el Estado de Derecho? Pues el Estado de Derecho se sostiene en la división de poderes o la separación de órganos estatales, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo se representaría este Estado de Derecho? Se representa en que nosotros tenemos los cuatro órganos de gobierno, que es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el judicial y el electoral. Cada uno de ellos tiene un determinado poder encomendado, una determinada labor, se supone que son autónomos entre sí y que deberían primar por dar cumplimiento a las prerrogativas que tienen como órgano, ¿no? Como órgano estatal. Dentro de lo que es el Estado de Derecho también entendemos de que la ciudadanía goza de diferentes libertades, que también tiene derechos y deberes con relación al Estado, ¿no? Estas libertades que generalmente son homogéneas y debería garantizarse para toda la población, pero no en todos los estados es así. Sin embargo, en el contexto internacional se van dando los lineamientos, ¿no? Por ejemplo, de las convenciones internacionales, los tratados, para que, por ejemplo, se elimine lo que es la pena de muerte, para que se elimine la esclavitud, para que este tipo de formas o de restricciones se vayan ampliando y que la población o la ciudadanía que va a habitar o que va a vivir en un determinado territorio pues ejerza plenamente esas libertades, esos derechos y esos deberes que tiene como el Estado también, ¿no? Por otra parte, otro elemento para garantizar el Estado de Derecho es la primacía de la Constitución y otras normas, porque se tiene que tener un ordenamiento jurídico. El Estado de Derechos, este Estado en el que se va a basar por un ordenamiento jurídico, también ha evolucionado, ¿no? En algún punto se tenía históricamente identificado lo que es el Estado burgués, donde esta normativa, estos derechos, esta separación de los diferentes órganos de poder, pues favorecían a un determinado grupo, que era la burguesía. Y posteriormente con otros pensadores y en otros contextos, por ejemplo en Rusia y en México, se ha ido trabajando el Estado social de derecho como un concepto que pretende de que estas generalidades que les comento puedan ser más bien para toda la sociedad, ¿no? Y no haya un grupo que no se beneficie o que no goce de las mismas libertades y de los mismos derechos. Pero en el fondo, es un tema de debate también, acaba siendo un cambio de personas o de grupo que ejerce el poder para que lo ejerza otro, ¿no? Entonces es importante en este lineamiento poder reconocer de que ningún estado va a ser un estado perfecto, sin embargo todos los estados son perfectibles y todos los ordenamientos jurídicos, mientras realmente se concentren en lo que son los derechos y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos, pues mientras más se acerque a ello, mucho más amplia va a ser la cobertura que tenga ese gobierno, ¿no? En esta línea del Estado de Derecho se ha ido regulando diferentes relaciones de las personas. Esto igual va trayendo una evolución histórica, ¿no?
Por un lado, vamos viendo de que los acuerdos, por ejemplo, bueno, el Estado Social de Derecho nos habla de los acuerdos laborales, ¿no? Dándoles una estructura, dándole una normativa para que a diferencia del Estado burgués, no haya esta sobreexplotación, este esclavismo con relación a las personas que deciden trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esta inclinación hacia lo social también nos abre este abanico de contar con los derechos sociales, la seguridad social, lo que viene a ser el derecho agrario, el derecho de familia, el derecho de la niñez. Posteriormente esto evoluciona a lo que es el derecho también al medio ambiente y esto que si bien surge de un determinado contexto y en un determinado tiempo, a lo largo del siglo XX va ganando espacio para poder ser adaptado a la realidad de cada estado, ¿no? Y cada estado al asumir este alineamiento y esta necesidad de poder regular las relaciones laborales, de poder regular las relaciones entre civiles para poder hacer diferentes tipos de contratos y de acuerdos económicos y demás, pues va dando una nueva forma y una nueva responsabilidad al Estado. No nos olvidemos también que en la misma línea histórica, alrededor de los años después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, pues teníamos también diferentes problemáticas que se han ido visualizando, ¿no? Los niños que quedaban en situación de orfandad, o las mujeres que quedaban viudas y se les había muerto en la guerra el proveedor. Entonces, esas personas, esos niños, esas mujeres iban quedando en una condición de necesidad y el Estado tenía que volcar la mirada hacia estos grupos, ¿no? Y brindarles una atención que les garantice el goce de derechos o que les garantice mínimamente un techo, una comida, y a partir de ahí se han ido también, o esos son los albores de otras normativas que las vamos a conversar más adelante, como la Convención de los Derechos del Niño, que nos hacía mención en algún momento, si no me equivoco, Elizabeth, ¿no? Entonces, eh, todo esto para nosotros llega a ser importante porque nos va a permitir entender lo que no es parte de nuestra responsabilidad también como garantes de derechos, ¿no? Y servidoras y servidores públicos también. Creo que tenemos que hacer una pausa. Preferiría que pausemos aquí para no dejar un tema colgado, pero si antes de la pausa alguien tiene un comentario, alguna pregunta, puede aprovechar. ¿Nadie todavía? Ok, entonces nos vamos a dar 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? O 15 para hacernos un cafecito, un tecito. Unos 15, Pau, tal vez. ¿Ya? De acuerdo, Annelies. Y, Entonces nos damos 15 minutos. Les pedimos que retornen puntuales también para continuar. ¿Sí? ok, Vale. Pau, yo igual voy a estar haciendo recuerdo para que puedan ingresar a tiempo. Dale, Annelies, muchas gracias. Nos vemos entonces en 15 minutos. Súper, gracias.
Vamos volviendo, por favor. Buenas noches, Paola, y buenas noches a todos nuevamente. Ok. ¿Cómo están? ¿Ya se han refrescado? Bien, vamos a seguir. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Vamos a compartir. Ahora sí. Entonces, cerramos el tema del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Y hablamos también de un tema importante que le da la estructura, le da la forma a este Estado que se conforma en nuestros diferentes contextos. Es la democracia. En el contexto boliviano, diferentes autores han descrito y han tratado de hablar sobre lo que es la democracia. Y esta descripción le pertenece a Pablo Dermisaki, que es un jurista muy importante en el contexto boliviano. Él nos habla de estas 4 características fundamentales de lo que es la democracia. Serían el proceso electoral, la separación de poderes, que actualmente los denominamos órganos, el ordenamiento jurídico y también el respeto a los derechos, ¿no? Dermisaki en su libro hace referencia a estos 4 elementos como las piedras angulares de la democracia. Por ejemplo, describe lo que es el proceso electoral como un proceso en el que debería garantizarse la libertad de elección de las personas, la información adecuada respecto a los candidatos que se van a postular para un determinado cargo público, de que las opciones o las propuestas que realicen en estos candidatos puedan ser realistas y pertenecer al contexto para el cual ellos se están postulando, por ejemplo. Él también hace referencia a lo que son la separación de los órganos y hace mucho hincapié en el tema de que estos órganos deberían ser autónomos, ¿no? Deberían ser independientes. Y esto también actualmente debería ser un tema de debate, debería ser un tema en el que todos nos preguntemos si realmente hay esta separación de poderes, esta autonomía o independencia que deberían tener los diferentes órganos, ¿no? Pero es un tema para ir reflexionando y quizás plantearnos en el mediano o largo plazo cómo se podría garantizar también que realmente llegara a ser así. Que no solamente pasa en Bolivia, ¿no? En diferentes contextos esta situación es para generar debate y para poder analizar. El tercer elemento del que nos habla este autor es el ordenamiento jurídico. A raíz de esta separación de poderes, cómo poder tener un orden, una normativa clara para determinadas situaciones y que básicamente todas las acciones que estén en torno a esta democracia busquen respetar o garantizar los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos en cuanto a la democracia, hablamos también de que deben ser ejercidos, promovidos y respetados tanto por las autoridades como por los privados y como por los individuos como tal, ¿no? Cuando hacemos referencia al término de democracia, hablamos de básicamente 2 tipos de democracia que están descritos en nuestra Constitución también. ¿Alguien quiere compartirnos su definición o lo que conoce de alguno de estos tipos, que sería democracia directa,
y democracia indirecta. ¿Quién se anima? Rosemary. La democracia directa lo ejercemos a través de nuestro voto en las elecciones y la democracia indirecta es que a través de, si no me equivoco, se da más en las en el área rural, en la organización de sus autoridades que eligen a sus representantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, docente. Sí, Paula. Tengo entendido que también la democracia se ejerce, bueno, la democracia indirecta se ejerce a partir del derecho a la participación en diferente lugar, espacio, contexto, ¿no? Gracias. Ya, muy bien, gracias, Paula. Cuando nos referimos a democracia directa, estamos hablando de una forma de democracia que se puede reconocer, como lo mencionaban sus compañeras, a través de la participación. Una participación directa, una participación en la que las personas pueden opinar, en la que las personas pueden debatir. Esta democracia directa se da más que todo en comunidades pequeñas, ¿no? En organizaciones en las que no se tienen muchas personas y no es necesario delegar la representación. Entonces, la democracia directa va haciendo referencia a esta llegada directa a la toma de decisiones. No se olviden que muchos autores hablan de que la democracia es el poder del pueblo, ¿no? Porque básicamente el origen etimológico de la palabra viene de el poder del pueblo, ¿no? Sin embargo, modernos autores ya no lo denominan así porque no hay como tal un poder del pueblo, ¿no? Sin embargo, hay las formas o los procedimientos que permiten que el pueblo pueda tomar ciertas decisiones y pueda de alguna manera ejercer un poco de ese poder existente. Entonces, en la democracia directa, que es más conocida, por ejemplo, a través de cabildos, a través de reuniones, a través de lo que en Grecia se llamaban las ágoras, es una toma de decisiones en la que las personas pueden opinar, dar su opinión y finalmente incidir en que se tome una decisión. En cambio, la democracia indirecta es aquella en la que delegamos esta toma de decisiones a través de una determinada persona, ¿no? A través del voto, ¿no? Nosotros hace un par de semanas hemos participado en un proceso democrático por el cual hemos elegido a nuestros representantes que van a tomar decisiones. Eso es un ejercicio de democracia indirecta en el que si no me equivoco, yo estoy en la circunscripción 54. Entonces yo he votado por el diputado uninominal de mi circunscripción para que el que gane me represente a mí junto a las otras familias que vivimos acá y pueda tomar decisiones en el Parlamento, ¿no? En la Asamblea Legislativa. Al igual que ustedes, en cada una de sus circunscripciones han elegido un candidato de manera directa y, bueno, a través del voto por su candidato favorito a presidente, vicepresidente, han elegido a otras autoridades también, tanto del legislativo como del ejecutivo, para que en representación nuestra ellos puedan tomar decisiones, ¿no? En nuestro contexto se ha enriquecido esta democracia indirecta con ciertos elementos de la democracia que se podría denominar directa, que es incidir en la toma de decisiones. Estas figuras como por ejemplo el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, han permitido de que la sociedad pueda participar de otra manera, no solamente delegar la representación a una persona, sino poder entre
entre todos tomar una decisión determinada. Y el auge de reconocer este tipo de participación ha sido en la época preconstituyente y constituyente en nuestro país, ¿no? A través de un referéndum se logró aprobar la nueva Constitución Política del Estado, por ejemplo, y dentro de sí misma, de su texto, se hace referencia a cómo va a ser la modificación, por ejemplo, del contenido constitucional. También se han ido dando diferentes referéndums en el contexto boliviano, en el que se ha ido hablando de esta toma de decisiones para, por ejemplo, la administración de los recursos naturales, ¿no? Para hablar de lo que fue la autonomía, también se habló o se promovió la realización de los diferentes referéndums autonómicos, ¿no? en nuestro país. Y bueno, la democracia a través de estas dos formas, directa o indirecta, promueve de que las personas puedan estar en estos procesos de toma de decisiones. Ahora vamos a entrar a la segunda unidad de nuestro abordaje, pero previamente no sé si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Fabiola. Buenas noches. Mi consulta es en lo que explicaba acerca de la democracia, de la directa viene a ser la elección de voto y la indirecta viene a ser los referendos. No. No me quedó claro cuándo es directa y cuándo es indirecta. Ok, vamos a repetir. Gracias, Fabiola. La democracia directa es cuando se toman las decisiones de manera, como lo dice su nombre, directa, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una asamblea, cuando estamos en una reunión, en una asociación y entre todos tomamos una determinada decisión, ¿no? Tenemos un equipo de fútbol y entre todos decidimos ponerle este nombre a nuestro equipo de fútbol, elegimos a nuestro capitán a través del voto, o tomamos una decisión de manera directa. Es más fácil, este tipo de democracia es mucho más fácil de ejercerla en grupos pequeños, en grupos delimitados, ¿no? Históricamente esto se ha ido conflictuando cuando la sociedad ha ido creciendo. Entonces ya no era posible que que la decisión que tomábamos antes entre 20 la puedan tomar entre 200 o entre 500 personas. Entonces, ahí se han ido creando estos procesos de democracia en los que los ciudadanos delegamos nuestra toma de decisiones a una persona que va a ser nuestro representante. Ese es nuestro representante, es el que va a ir a hablar a nombre de nosotros, a tomar decisiones a nombre de nosotros, ¿no? Y nuestra Constitución reconoce ambos tipos de participación, ambos tipos de democracia, tanto la directa como la indirecta. Y esto de los referéndums, esto de las iniciativas legislativas ciudadanas forman parte de la democracia directa, porque nosotros podemos participar de una manera, semidirecta, ¿sí? Porque nosotros podemos de alguna manera incidir en la toma de decisiones. No estamos, por ejemplo, votando por una ley en la Asamblea Legislativa, pero sí estamos de una manera más cercana haciendo conocer nuestras opiniones o nuestra incidencia como quisiéramos como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, muchas instituciones de la sociedad civil han, a lo largo de la última década, ha logrado poner entre los temas de debate de la Asamblea Legislativa diferentes propuestas o proyectos de ley a través de estas iniciativas legislativas ciudadanas, ¿no? Que también en otros casos, por ejemplo, se organizan
no me acuerdo el nombre exacto, pero se hacen convocatorias desde el órgano legislativo en las regiones en las que las personas van, opinan de determinada normativa, ¿no? Y van decidiendo también una forma de democracia indirecta, que prácticamente actualmente no ejercemos la democracia directa en cuanto al gobierno. Ahora sí, vamos a pasar al segundo, a la segunda unidad. Nuestra segunda unidad hace referencia a lo que es el marco legal de los derechos humanos y vamos a hablar de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Cuando hacemos referencia a los derechos humanos, hablamos básicamente de los principios que son inherentes a estos derechos. Y aquí ustedes pueden ver una lista de los 5 principios básicos, de los 5 principios generales de lo que son los derechos humanos. Tenemos lo que es la universalidad, la indivisibilidad, la imprescriptibilidad, la interdependencia y la progresividad. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál de estos principios conocen? ¿Cómo los podrían describir? Podría ser lo que es, buenas noches, sobre lo que Buenas la noches, dignidad, Gabriel. la igualdad, la libertad, la justicia. Ya. ¿Cómo los describiría usted? Buenas noches, Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Noemí, soy Noemí Mamani. Ok, le pregunto porque estoy anotando las personas que participan también. Dele, Noemí, ¿cuál es su opinión? Bueno, para mí, en el tema de derechos humanos, el tema de los principios, sobre todo la universalidad, por ejemplo, yo lo entiendo que es para todos y todas, ¿no? O sea, sin discriminación de sexo, edad, raza, etcétera. O sea, es universal para todo ser humano. Ya. Em, el tema de la imprescriptibilidad, em, que no prescribe, ¿no? O sea, que no, como que no tiene un fin, un término, digamos, último, sino que es posible poderlos reclamar, poderlos exigir, ¿no? Eso, y el tema de la indivisibilidad, o sea, no es que puedes tener solo un derecho y luego exceptuando los otros. Obviamente que también es importante respetar el derecho del otro, ¿no? Como dicen, cuando empieza el derecho del otro también termina quizás el nuestro de uno, pero, o sea, sobre todo yo lo entiendo más que es inherente a todos, o sea, que es para todos los seres humanos sin discriminación y tratando de velar siempre por el bienestar y las libertades, ¿no? De todo ser humano. Yo lo entiendo así. Ya, muy bien, muchas gracias, Noemí. Alain. Gracias, licenciada. Considero lo siguiente en razón de hacer aportaciones a lo que ya dijeron mis compañeras y compañeros. Individualidad, perdón, y universalidad refiere, ya lo decía, donde todas por su condición inherente de ser seres humanos tienen los mismos derechos. En la indivisibilidad no hay un derecho, no puede dividirse. El derecho es básicamente establecido por su condición humana, no podría dividirse unos a diferencia de otros. La imprescriptibilidad considero que no podría caducarse
ninguna razón podría sustentar o justificar que un derecho podría caducarse a diferencia de otro sujeto de derecho. La interdependencia, un derecho siempre está casado a otro. Puedes ejercer un derecho en la medida que también están articulados o vinculados otros derechos. Y la progresividad refiere seguramente, en mi comprensión, a los derechos que establece que gradualmente, en la medida de que uno va adquiriendo la ciudadanía o más, adquiere otros derechos, al margen de repente que la misma progresividad se refiere al tema de el acceso a derechos civiles, políticos, en la primera generación de derechos, luego en la segunda generación, y en este último tiempo, algo polémico, en el acceso a derechos de la tercera generación. Lo que sí, querida licenciada, de repente, al margen de aportar a lo que usted solicitaba, dejo en consideración el tema de si es un principio, el tema de la irrenunciabilidad de derechos. Gracias. Ya, muchas gracias, Alain. Nelly. Buenas noches, licenciada, a todos y a todas. Bueno, aportando a lo que ya han comentado los compañeros, yo quería mencionar un poquito sobre esto de la progresividad, ¿no? Como principio de los derechos humanos, que es sobre todo la obligatoriedad del Estado a ir siempre mejorando, a ir implementando diferentes acciones para que los derechos sean más vividos, ¿no? Para toda la población. Entonces, como que la progresividad es una obligatoriedad al Estado, a los estados, ¿no? Eso quería aportar. Gracias. Elizabeth Castro. Sí, Lisa, gracias. Creo que lo han dicho los compañeros también. Sin embargo, me gustaría tal vez hacer una unificación de los 5 principios. Y es que Ya. estamos hablando de todo, ¿no? De la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, imprescriptibilidad y la progresividad. Creo que todos tenemos el derecho, el acceso a un derecho, cualquiera que sea como seres humanos, ¿no? Y esto llega a todos de forma individual, no quiere decir que porque yo vivo en una comunidad y el derecho puede llegar sí o sí porque estás en comunidad, sino porque tú como persona eres un ser humano con un derecho humano, a eso se refiere a derechos humanos. Y cuando hablamos finalmente de la progresividad, estamos de pronto viendo que el acceso a este derecho debe mejorar progresivamente, ¿no? Por eso también dice progresividad. El acceso a la misma debe mejorar. Podemos hablar tal vez de un derecho básico, que es el derecho a la salud, el derecho a la identidad. Son derechos universales, ¿no? Entre muchos otros. Entonces, debe mejorar los accesos en los casos en los que no. Debe ser progresivo en ese tema y siempre va a ser a cada uno. No podemos ponerle el nombre de Juan Pérez, que es boliviano, a una comunidad, sino a una persona. Tal vez eso en resumen, Lisa, quería hacer un pequeño aporte. Está muy bien, gracias, Elizabeth. Evi de la Cruz. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Primeramente, bueno, derechos humanos, también recordemos que derechos humanos, tenemos el derechos humanos internacionales, donde últimamente se ha estado viendo que algunos estados, como nuestro estado plurinacional, y hay otros países que no están en el convenio, porque hay un convenio internacional de derechos humanos en el que establece la primera garantía de un derecho humano, que es el derecho a la vida, en el que hay algunos, por eso que hay la pena de muerte. Entonces eso un poquito aclarar también que hay, ¿no?, derechos humanos internacionales en el que nosotros estamos suscritos a ese convenio internacional, como Bolivia, pero existen países en los que no están, como Estados Unidos, por eso es que hay tanta falencia en el derecho humano, en el principal, que es el derecho a la vida. Gracias. Gracias, Evi. Ciro Trujillo. Buenas noches. Perdón. Bueno, ya habían dicho todo lo que se me venía a la mente. Sin necesidad de redundar, tal vez me gustaría un poquito unificar con lo que hace unos momentos hablábamos, ¿no? En cuanto al Estado. Y creo que el Estado está como, bueno, no creo, el Estado es el responsable de hacer respetar y proteger y garantizar estos derechos, ¿no? Entonces,
me parece importante en ese sentido. Ahora, justo mira, ahora estaba buscando y bueno, no sé en qué sentido podría entrar este principio. Yo había leído hace tiempo atrás este principio de la inaliabilidad, ¿no? Es decir, que uno no puede transferir ni renunciar a sus derechos, es decir, al derecho a la vida, a la libertad, o sea, no, denle mi derecho a tal persona, ¿no? No sé si entraría dentro de estos principios o, o es que se disgregan de alguno de estos, ¿no? En particular. Gracias. Ok, gracias, Ciro. En realidad estos son como los principios básicos, pero así como lo mencionan, tenemos otros principios que son complementarios. Y sí, ciertamente de la mano del principio de universalidad viene el principio de inaliabilidad. ¿Por qué? Cuando hablamos del principio de universalidad, estamos hablando de que, como ya lo mencionaban las compañeras, estos derechos por algo son derechos humanos, o sea, pertenecen a toda la humanidad. No hay ciudadanos de primera, de segunda. Es lo mismo un obrero que trabaja en una fábrica que el dueño de esa fábrica. Ambos, en teoría, tienen los mismos derechos humanos. Estos derechos, a partir del principio de universalidad, no se pueden alienar, como dice, como menciona Ciro, es decir, yo no puedo, por ejemplo, si mi hijo asesina a una persona y él tiene que pagar una condena a raíz de ese hecho, no podemos, o yo no puedo hacer que él, ay, perdón, denme un minutito. Perdón, perdón, una emergencia. Ya, les decía, yo no puedo perder mi derecho a la libertad o renunciar a mi derecho cuando sé que él, o por defender el derecho de esta otra persona, ¿no? Obviamente se llevará un proceso y se determinará el tipo de sanción que va a tener esta persona responsable de un hecho, pero no puedo, como se ha mencionado, yo renunciar a mis derechos para favorecer a otro o porque estaría perdiendo mi inherencia o los derechos inherentes a mi persona como tal. Bien, el principio de universalidad también nos permite superar todos estos criterios, prejuicios, estereotipos que se van imponiendo en la sociedad, en las diferentes sociedades, ¿no? En los que algunas personas se creen superiores a otros por tener determinadas condiciones económicas o determinadas culturas. Evidentemente es una lucha diaria, una lucha permanente, porque en contextos como los contextos, por ejemplo, árabes, en los que las mujeres no están consideradas como tal, no son reconocidas como ciudadanas, por ejemplo, es muy difícil que se promueva o se garantice totalmente este principio de la universalidad, del acceso universal a los derechos. Pero evidentemente es una lucha cotidiana y es algo que se debe ir trabajando, como ya también varias personas lo han mencionado, de manera progresiva, ¿no? Cuando hablamos del Rebeca, ¿sí? Gracias, licenciada. Buenas noches con todas y todos. A mí me parece fundamental lo que se refiere en relación al acceso. Si bien la parte de todos los ciudadanos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, tienen el acceso a los derechos, es bien complicado tratar de ver esta barrera de lo que significa ejercer los derechos humanos. Por ejemplo, acá en Bolivia, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación. La matrícula del Estado te muestra que hay digamos, un 99.9% que los niños están matriculados al sistema educativo. Hasta ahí está la universalidad. Pero ejercer de lo que realmente significa una calidad educativa, gozar de este espacio como un proceso de aprendizaje que involucre un goce de materiales, de una maestra, maestros con
con todo lo que significa un proceso pedagógico adaptado al niño. Eso creo que es una distancia que hay que visibilizarla. O sea, yo comprendo este tema de los principios que son clave para entender el tema de los derechos humanos, pero esta sección de empezar a ejercer ahí como que hay una dicotomía, una barrera, así que todavía hay que interpelarla, ¿no? Eso quería comentar un poquito, licenciada. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Y realmente eso es lo que nosotros queremos generar, ¿no? Una reflexión de que no queden este contenido teórico de los derechos humanos en el libro, ¿no? Porque el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o sea, pueden y se ven muy bonitos en la teoría, en el papel, en el documento, se ven perfectos. ¿Cómo los materializamos? ¿Cómo nuestro gobierno, en nuestro estado, en nuestro territorio, le garantiza a la población el ejercicio de esos derechos? Ese es el verdadero reto que tienen los gobernantes, ¿no? Y ese es el verdadero debate que se debería hacer diariamente. Pero en estos espacios nosotros mismos, nosotras mismas, podemos cuestionarnos de cómo desde el rol que jugamos, desde la función que cumplimos, estamos colaborando en garantizar ese derecho, en cómo promovemos que realmente este principio pueda ser realmente universal, por ejemplo, cuando hablamos o hacemos referencia de la universalidad. Y el ejemplo que tú das es muy cierto, o sea, sí hay un nivel de matriculación alta, pero y a contraste, ¿cuánto es el nivel o el porcentaje de deserción? Y si nos preguntamos en los niños que no tienen un registro de nacimiento, por lo tanto son cifras negras, son cifras oscuras, porque si hay un niño que no tiene certificado de nacimiento y no tiene carnet de identidad, no puede ser registrado en la escuela. Entonces ahí vamos viendo los vacíos. Y también está esta parte de la garantía material que vamos a conversar en la siguiente clase, ¿no? O sea, ok, tenemos los derechos. ¿Qué hacen los garantes de derechos para que estos derechos realmente se materialicen, se cumplan, se hagan realidad? Ese es lo que nos debe llevar a la reflexión y al trabajo cotidiano también desde el rol que jugamos. Continuamos con el siguiente principio, que es la indivisibilidad, que quiere decir que no es que podamos aislar solamente, de manera teórica podemos aislar un derecho para analizarlo, pero no podemos en la práctica solamente atender uno de los derechos, ¿no? O sea, los derechos como tal o el conjunto de derechos no puede dividirse. Siempre se tiene que utilizar esta lógica y esta visión de verlos como un todo, a todos los derechos. Cuando hablamos, y ya lo mencionaron en las participaciones, estos derechos no tienen una fecha de caducidad. No podemos decir que un derecho, el derecho a la vida se vence en tal fecha, ¿no? O usted tiene 70 años de vida, cuando cumplas los 71 ya no puede vivir. Estos derechos, cuando una vez el Estado se compromete a través de un instrumento internacional a ejercerlo, a garantizarlo, no puede ponerle un plazo para ese ejercicio, para garantizar el ejercicio de ese derecho. Cuando hablamos de interdependencia, básicamente hablamos de este concepto vinculado a que son indivisibles los derechos, pero también de que un derecho está relacionado a otro, es el ejemplo que dábamos, ¿no? Si un niño no tiene registro de nacimiento, o sea, no está ejerciendo su derecho a la identidad, ¿qué hacemos con los otros derechos? ¿Hay alguien del área de salud que trabaja en el área de salud entre ustedes? Todavía no hay nadie. A ver, les consulto. En los centros médicos, ya sea de primer, segundo o tercer nivel, ¿hasta qué edad o hasta qué tiempo pueden atender a darle las vacunas, darle atención médica a un niño sin documento?
Generalmente en los centros médicos les ponen, una vez nace un bebé, le ponen su primera vacuna, le hacen su prueba de talón, le hacen el primer abordaje de salud, pero el bebé tiene que volver durante los 3 primeros meses, sí o sí, a los controles pediátricos, a recibir las vacunas. Entonces, el parámetro que se utiliza en el sistema de salud es que durante esos 3 primeros meses no se le va a pedir ningún documento al niño. Obviamente no está suscrito al SUS, pero para poder suscribirlo, poder inscribirlo al SUS, necesita tener el carnet de identidad. Y a partir de los 3 meses ya no los atienden en los centros de salud. Paola. Sí, perdón, doctorita. Bueno, creo que es una pregunta bastante, o sea, que puede generar bastantes formas de interpretar, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las poblaciones vulnerables? ¿Qué pasa con aquellas familias que no tienen acceso a la documentación? Y puede ser que en un lapso de largo de tiempo los hijos no accedan a este derecho a la identidad, pero tampoco se les puede negar el derecho a la salud, ¿no? Por ejemplo, si hay casos de emergencia. Entonces, y sobre todo en nuestros contextos donde existen tanta cantidad de familias en situación de vulnerabilidad que no acceden al derecho a la identidad, creo que es una pregunta así que nos lleva a mucha reflexión, ¿no? Porque obviamente el sistema de protección se tiene que activar pese a que el niño o la niña, el adolescente no tenga registro de identidad, por ejemplo. Claro, exactamente, exactamente. Y es como vemos, ¿no? Es una cadena. O sea, los derechos van concatenados para poder garantizar una vida plena a las personas, ¿no? Alain. Ahora, ¿Sí? solamente, yo considero, usted nos aclarará, al margen del Estado, la sociedad civil también se constituye como garante del derecho, ¿no? Podemos ser titulares de derecho, pero el colectivo social se constituye como garantes de derecho. En el ejemplo que daba mi compañera, niños que no acceden a la identidad, establecería también que la sociedad civil organizada debería promover el tema de la garantía de que esos niños o ese niño acceda al derecho a la identidad, que va a posibilitar que también eso le permita acceder a otros derechos. Yo, con todo ello, tenía un ejemplo de repente un poco más claro en lo que significa interdependencia. Querida doctora, usted me dirá si estoy en lo correcto. Claro. Uno, exigir derecho a la vida, pero no podría renunciar al derecho a acceder a la salud, ¿no, doctora? O sea, no podrías exigir al Estado o al garante de derecho, cual fuera este, el derecho a la vida, pero sin solicitar o ser peticionario de acceder al derecho a la salud. Creo que ahí va en claridad el tema de la interdependencia. Hay derechos que están concatenados o articulados, si va el término, para que ese goce sea pleno. Perdón si me equivoqué, doctor. No, está perfecto, Alain, exactamente. O sea, estamos hablando de que los derechos, más allá del tipo de derecho que sean, va a depender de otro derecho y entre todos nos van a permitir garantizar una vida digna a una determinada persona. Vamos a escuchar a Adriana y vamos a continuar luego. Bueno, buenas noches, Buenas Lice. noches, Adriana. Tal vez un poquito aportando, ¿no? Si bien en algún momento sí llegué a ver el tema de las vacunas principalmente a los menores de 5 años, ¿no? Y hasta mi punto de vista, que yo hice mi provincia, sí soy enfermera, pero no estoy, o sea, trabajando específicamente en un hospital, porque tengo otra profesión también. Pero en provincia, por ejemplo, no se les pide a los niños carnet, por ejemplo, de identidad. Si bien nace el niño en el centro de salud, evidentemente hacemos una vigilancia epidemiológica, principalmente viendo las necesidades del niño en el sentido de las vacunas y todo aquello, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, no se les pide como tal un documento de identidad, más con el carnet de vacunas es suficiente. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Adriana. Déjenme anotar un ratito. Sí, depende mucho el contexto. Ya, depende mucho el contexto, ¿no? Y
Sí, Evi. Bueno, licenciada, si bien para realizar nosotros tener un carnet de vacunas para un niño, lo primero que nos piden es un certificado de nacido vivo y que es de las personas que viven en el área rural y que no tienen un certificado de nacido vivo, que nacen en la casa. Eso sería, licenciada. Ya, muchas gracias, Evis. Exacto. Los contextos son diferentes y las limitaciones también. No, no nos olvidemos que hay una deuda histórica del Estado con el área rural, con el área dispersa, ¿no? Porque pareciera que, y hay varios autores que hacen referencia a las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia que está en la urbe, en las urbes, que responde a una determinada realidad, y la otra Bolivia que está en el campo, que son parte los indígenas o, o los trabajadores del campo, a quienes prácticamente no se les llega a garantizar todos los derechos que tienen, ¿no? Y como menciona ABC, el primer documento de identidad que tiene una persona es el certificado de nacido vivo. Y a través de ese documento debería abrirse y ser fácil el registro de nacimiento de un niño, pero lastimosamente no es así. ¿No? Se van poniendo muchas limitaciones. ¿Y por qué hacíamos mención de la cédula, por ejemplo? Porque en el área urbana o para registrarse en el SUS, tienes que presentar tu cédula de identidad y a los 3 meses, en teoría, un niño ya cuenta con ese documento para ser inscrito al SUS y poder gozar de todas estas prestaciones de salud. Adriana. Disculpe nuevamente, no, tal vez aportando también a la otra compañera, lo bueno es que actualmente en el área rural, evidentemente hemos avanzado en el sentido de que el personal de salud hace un seguimiento de toda su población, ya que no se les da grandes extensiones, ¿no? Pero evidentemente me imagino que debe escapar de las manos por el mismo personal que tienen. Sin embargo, hay una vigilancia, no solamente de los niños, sino de las personas embarazadas, que no quieran asistir al centro de salud. El personal como tal tiene la obligación de ir hasta la casa de la persona para poder ser para poder dar la ayuda y la ayuda sanitaria en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha habido un avance también, ¿no? Evidentemente, tal vez hay deficiencias en el personal de salud en el sentido de poder abarcar a toda esta población. Claro, una vez de que ya cumplan los 5 años y que haya problemas ya de mayor índole en la salud de los niños, en este caso de otra persona que no tiene carnet de identidad, evidentemente que cuando ya llegan aquí a la ciudad de La Paz, porque requieren una atención más avanzada de hospitales de tercer nivel, por ejemplo, hospital de clínicas, ahí ya se choca rotundamente con una negativa, ¿no? Y es ahí ya donde vulneramos los derechos de muchas personas, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Que podría aportar. Muchas gracias, Adriana. Paula. Sí, buenas noches nuevamente. Me parece interesante lo que comentaban las compañeras y coincido con todas ellas, ¿no? Pero algo que también estamos viviendo, y es una realidad en Bolivia, es la situación de aquellas personas que se encuentran o que por diferentes situaciones están migrando aquí al país, ¿no? Y en la mayoría de los casos se ha podido ver de que personas cuya nacionalidad venezolana están migrando con niños en brazos. En este caso, tengo entendido que cuando hablamos en tema de derecho de acceso a salud, el sistema de salud en Bolivia, aunque de manera preventiva, ante una situación de emergencia, tiene la obligación de poder brindar atención inmediata durante la primera infancia. Posteriormente hay un problema que es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos niños que pasan más allá de los 5 años y que requieren algún tipo de atención? Muchas veces el desconocimiento de algún personal en el área de salud desconoce aquello y es muy difícil poder garantizar el acceso de estos niños ante otros espacios de salud que sí los requieren, ¿no? En sus diferentes niveles.
Personalmente me ha pasado una situación así en la que no los querían atender porque un niño tenía un problema de queloides y no lo querían atender porque ya le estaba causando otro tipo de situaciones a nivel físico. Entonces ha sido muy complicado, ha sido prestarse a un proceso burocrático doblemente que lo que sufriría cualquier persona de la ciudad boliviana. Entonces, creo que también es importante focalizarnos en estos niños, ¿no? Que independientemente de su nacionalidad, son niños y merecen también ejercer sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Paula. Sí, ha hecho notar un problema sistémico en relación al acceso a la salud de personas que están en movilidad humana, ¿no? Hace, si no me equivoco, 4 años, el Ministerio de Salud emitió un instructivo en el que solamente podrían adscribirse al SUS personas extranjeras que estén en situación migratoria regular en Bolivia, por ejemplo. Entonces, ahí ya se limita mucho en el acceso a la salud de personas que están, ya sea en tránsito o ya sea que están viviendo en Bolivia, pero que no cuentan con documentación para acceder al sistema de salud. Evidentemente, el sistema los puede atender de manera gratuita, sí, pero a veces se lo hace como por única vez bajo el paraguas de persona indigente, ¿no? Que se puede atender a una persona bajo ese paraguas cuando no tiene documentación y demás, pero tenemos entendido que esos servicios se prestan por única vez, ¿no? En los centros de salud. Entonces, cuando vemos a niños que ya, o familias que ya residen en nuestro país, pues nos chocamos con esa puerta y nos damos cuenta de que hay una violación de los derechos humanos o del acceso a la salud como derecho humano de estas personas que están en movilidad humana, ¿no? Es un tema para debatir, es un tema también que ustedes pueden irlo reflexionando y más bien aprovecho la oportunidad para hacer mi marketing. Como resultado o producto o actividad evaluativa del módulo, debemos escribir un ensayo, ¿ya? Va a ser un ensayo súper sencillo, no les voy a poner muchas reglas, pero sí me gustaría que vayan pensando, porque la siguiente semana lo voy a subir a la plataforma, la tarea, que ustedes vayan pensando en casos así, casos que les ha tocado atender, obviamente respetando la confidencialidad del caso, respetando nombres y demás, pero plantear la situación, una situación que vulnere un determinado derecho humano y ver cuál podría ser la estrategia, si es que existe una normativa o no existe, o si la que existe más bien vulnera, más o menos así va a ser el trabajo o el ensayo que vamos a elaborar. Entonces vayan pensándolo, vayan reflexionando hasta la siguiente semana. ¿Ya? Para cerrar esta parte de este tema y ya terminar la clase, vamos a hablar de lo que es la progresividad y es algo que ya nos habían hecho énfasis sus compañeras al decir de que el acceso a un derecho debería ser progresivo. Y este principio, por ejemplo, es que si antes en nuestro país teníamos con relación al derecho a la salud, por ejemplo, el SUMI, que era el Seguro Universal Materno Infantil, ¿no? Que abarcaba o atendía una determinada población, que eran mujeres en gestación o que tenían bebés lactantes y recién nacidos, infantes, hasta los 5 años. Ese era el programa por el que el gobierno, el Estado, garantizaba el acceso a la salud a un determinado grupo. ¿Cómo se puede evidenciar la progresividad en esta área? Pues con el Seguro Universal de Salud. Porque ya no solo se atiende a mujeres y niños, niños menores de 5, sino se atiende a niños, se atiende a jóvenes, se atiende a adultos mayores, ¿no? Entonces es una forma de progresividad. Este principio pretende de que los gobiernos no retrocedan en la garantía de los derechos que ya tienen
y es, no, ahí ya no recuerdo, pero se mencionó también de una compañera mencionó del tema de la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, cuando en el Estado nos ponemos a debatir o hay muchos sectores que dicen que venga la pena de muerte, no se puede porque nosotros como Estado nos hemos comprometido a garantizar la vida y a poner o hemos puesto como pena máxima los 30 años, ¿no? De sanción para un delincuente que comete un determinado delito. Entonces, esto va en pro de este principio también, de la progresividad, de que tiene que ser lo más favorable al ciudadano, a la comunidad, a la sociedad. Entonces, hasta aquí yo les dejo el tema de estos temas para que los reflexionemos. Vamos a continuar el día miércoles y tenemos lo que es el formulario. Annelies, si me ayudas. Sí, Pau, ya se ha compartido. Ah, ya, súper. Lo he enviado ya un par de veces. Por favor, si tienen alguna dificultad, pueden escribirnos al grupo de la organización o también pueden comunicarse con Angie, que es de la USFA, pero creo que hasta el momento no hay ningún inconveniente. Más bien, creo que con eso vamos terminando, Paola. Más bien, muchas gracias a ti. Y con todos y todas nos vemos el día miércoles, por favor, 7:30 para poder acabar también a la hora. Muchas gracias. Bueno, hasta el miércoles. Chao, gracias. Buenas noches.